estás, Solecita? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, Alan, auditorio, muy contenta de estar aquí. ¿Cómo estás, Muy bien, a la expectativa de lo que va a pasar mañana en el Congreso del Estado. Seguramente bajará ya esta reforma judicial también. No, se la aprobó Oaxaca, digo. Aquí oye, no había salido el sol y Oaxaca ya tenía aprobado el dictamen de la reforma del Poder Judicial, y en teoría algunos de los críticos o algunas de las voces oficialistas pretenden que ya para el día del grito de independencia de Andrés Manuel López Obrador, su último grito, pues ya pueda decir ahí que viva la reforma al Poder Judicial, y seguramente esta semana va a estar acalorado el debate aquí en el Congreso del Estado, que digo, dicho sea de paso, tienen la mayoría calificada. Pues sí, a ver, ¿cómo viste, empezando ahí, cómo viste lo que vimos ayer? Bueno, yo creo que lo que vimos ayer en este debate muy acalorado es propio de una democracia, ¿no? Creo que es importante que se debatan las ideas de manera que podamos, digamos, discernir y ver sus diferentes puntos de vista. Creo que eso es parte importante de la democracia, sobre todo en un contexto en el que también la población le dio la mayoría, o la ciudadanía más bien, le dio la mayoría contundente a un gobierno que es el que encabeza Morena. Y en ese sentido, pues vemos lo que no es una sorpresa, ¿no? No es una sorpresa. Lo que sí fue una sorpresa, digamos, no es que se aprobara la reforma al Poder Judicial, sino la forma en la que se hizo. Un día antes de ayer, antier, un periodista narró, digamos, una crónica anunciada de lo que iría a pasar en el Pleno del Senado, específicamente llamando traidor a Miguel Ángel Yunes. Ya será la historia la que diga si lo fue o no, al menos sí fue traidor a lo que él había mencionado, que votaría en contra de esta reforma. Llega Miguel Ángel Yunes al Pleno, pide licencia por una supuesta enfermedad de la columna, toma protesta el papá y un discurso ahí donde trataron, digamos, de desviar la atención a lo que estaba ocurriendo. Ellos dijeron que todo era culpa de Marco Cortés y que no se les podía exigir, digamos, a una bancada el voto, que entiendo que se puede hacer así, pero todos sabemos que el contexto fue el uso faccioso del poder para hacer que un senador de la República votara a favor de esta reforma y así lograr la mayoría calificada. Creo que ese es, digamos, podemos empezar diciendo de que la forma en la que se llevó a cabo, no, digamos, no fue la que hubiéramos esperado, digamos, como tiene la mayoría aplastadora, no la mayoría calificada. Hubiera esperado yo que hubiera más diálogo de parte de Adán Augusto, de parte del presidente de la mesa directiva, para conseguir la mayoría calificada y que no fuera tan evidente y tan cínico la forma en la que se consiguió. Yo voy a comenzar desintiendo con Sol Ángel. No estoy de acuerdo con el hecho de que fue un debate, porque yo la verdad no vi debate. Vi un vandalismo legislativo, falacias narrativas, inclusive traiciones palaciegas, ¿no? Yo creo que el espectáculo de ayer no es propio a la democracia que queremos llegar. Creo que de alguna forma la reforma judicial puso a prueba a la clase política mexicana y lamentablemente pues salimos reprobados. Como un régimen mayormente popular y legitimado en las urnas no pudo con una oposición desdibujada, derrotada desde hace más de 6 años. Pero tampoco pues la oposición pudo estar a la altura y ser un contrapeso. Creo que el espectáculo de ayer, lo escuchaba atentamente tus colaboradores nacionales, Luis Alberto, la crónica que hacen parecen digna de una película de Luis Estrada, y cómo de alguna forma estos capítulos, claro, un show. Yo creo que la Casa de los Famosos y esto, pues no hay mucha diferencia en lo que estamos viviendo en el México del 2024, la verdad. Y bueno, de parte del poder vimos que fue yo sí vi una persecución, y sí vi negociaciones, pero no esas negociaciones políticas, esas negociaciones que huelen, que tufan a pactos de impunidad. Creo que eso no debió pasar. Y la oposición que tenemos, pues lo que les decía, vandalismo legislativo. Vimos que había una manifestación, que están en todo su derecho, de funcionarios del Poder Judicial, pero quienes irrumpen el Senado de la República es prácticamente hijos, colaboradores de los senadores de oposición, quienes realmente hacen que el Senado de la República pues regrese a la antigua sede, pero no solamente el Parlamento regresa a la antigua sede del Senado, regresa también a la política del presidencialismo, a la política de la mayoría aplastante, de la política del haya sido como haya sido, ¿no? Yo creo que aquí se alejaron de la política verdadera y abrazaron el pragmatismo
pragmatismo puro el día de ayer. Bueno, es que yo me pregunto en qué momento dejaron el pragmatismo puro, porque yo nunca vi al PRI y al PAN que lo dejaran de lado. La mayoría se usa específicamente en democracia para eso, para ejercer el poder. Si lo tienes, lo ejerces. Digo, yo sí cuestiono la forma en que, digamos, se trató de manipular o de intercambiar este voto de Miguel Ángel Yunes. Me parece muy lamentable y cínico, y lo mencionaba hace un momento, porque es evidente la forma en la que se llevó a cabo, y también resulta irónico que mientras tratas de reformar al Poder Judicial, utilices las fiscalías de modo faccioso para tratar de tener la mayoría calificada, que lo lograron. Yo no creo que haya sido un mal debate, creo que es lo que hemos venido viendo en esta legislatura, pero también en otras legislaturas. Si algo ha caracterizado al Poder Legislativo es la falta de argumentación, es que las cosas se quedan en el tema político, y entonces la discusión se trata de quién es peor que quién es más corrupto que quién, ¿no? Y eso lo hemos visto en las diferentes situaciones. Ahora, ya se aprobó la reforma, se aprobó con 86 votos. Ahí está el tema del senador de Movimiento Ciudadano, que en teoría pues no lo detuvieron, ya dijo, y pues era el as bajo la manga de Morena. Digo, creo que al final de cuentas el control que dijeron días antes de que se iba a aprobar, lo dejaron en claro. Nunca, yo creo que se le salió un poco de control el tema de los manifestantes, que en 30 años no se había visto una irrupción en el pleno del legislativo que lo hicieran de esta naturaleza, una invasión, digamos, de este poder, porque eran jueces, eran magistrados, eran personas pues que estaban en contra. Y yo sí coincido un poco con la visión que tenía y que dijo el senador Luis Donaldo Colosio, de que esto era una manifestación de lo poco que escucharon y de la forma tan accidentada que se está llevando a cabo este proceso. A ver, no es un secreto que las cosas que se están haciendo en el legislativo, o la forma tan abrupta de legislar, tan apurada, corresponde a que lo tienen que hacer antes de que se vaya el presidente de la República. No es un secreto, ellos lo dijeron, que esto era un regalo para el Ejecutivo Federal antes de irse, y evidentemente a consecuencia de esto pues va a existir una serie de impugnaciones al proceso legislativo, y será ya el Poder Judicial, que está en juego, el que dictamine si está bien o si está mal como sucedió. Ahora, estas manifestaciones van a tener alguna consecuencia, el que hayan irrumpido, pues no, realmente no se detuvieron, pero me parece importante porque sí hay cosas simbólicas que analizar. A ver, ¿iban a detener la votación? No, pero al menos queda en la historia grabado la forma en que se aprobó esta reforma judicial, que incluso responde a, digamos, a la incomodidad de muchas personas, de muchos círculos sociales que no son necesariamente los que están de acuerdo con Morena. Ahora, esta semana seguramente de manera muy apurada también van a aprobarlo aquí en el Congreso local y en todos los congresos locales para tener 17 congresos y que ya sea pues siguiendo el proceso legislativo. Yo me pregunto, ¿cuándo van a pasar esos para temas más importantes, como para el tema del presupuesto, para el tema, digamos, de la despenalización del aborto en Sonora? Estas cosas no son urgentes ni son obvias. Entonces, cuando tú quieres que las cosas sucedan en este país, digo, yo sé que pueden estar en favor o en contra, solo lo pongo como un ejemplo, las cosas suceden con el debido proceso o sin el debido proceso. Independientemente de que estemos de acuerdo o no, que ya lo hemos debatido muchas veces de la reforma, creo que hoy se pone en tela de juicio las formas, ¿no? Yo creo que confunden, como dice también otra película célebre de este cineasta mexicano, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La realpolitik, no confunde la realpolitik por la política real, la política de verdad, la política de privilegiar el diálogo y llegar a acuerdos, la política de pues privilegiar primero las coincidencias antes de las diferencias, esa política que deberíamos de aspirar, esa política que no vemos en nuestros políticos mexicanos. Y yo sé que a lo mejor existe la visión de que el poder es para ejercerse, de que las aplanadoras son para pasarle por encima a la oposición, pero se puede ser oposición, se puede ser digna aunque no te alcancen los votos. Lo vimos en el Senado, en la pasada legislatura, con Damián Cepeda, como con argumentos desde el Pleno, él podía de alguna forma crear conciencia, o a lo mejor convencer, al menos de pensamiento, alguno que otro opositor, ¿no? No lo vimos ahora con Lili Téllez. Yo no vi debate, sinceramente, Sol Ángel, en decirle bellaco, ¿cómo se llama el presidente de Fernández? Llorona, le decía, todavía exigiendo respeto, y le decía de esa forma. Ese nivel de debate, pues la verdad es que... Muy mal papel tanto de Fernández Noroña y también yo creo que Lili Téllez se enganchan en algo intrascendente.
Totalmente. Si ya es ahora, es decir... Bueno, es que yo creo que esa es la naturaleza de ambos, se odian porque son igualitos, pero también no solamente es la forma en que consiguen la nota. A ver, hay 500 diputados y 128 senadores. De esos 28 senadores se puede decir el nombre de 10 de memoria y los demás se pierden en la intransigencia. Sí. Me hubiera gustado a mí escuchar a Manlio Fabio Beltrones hacer disertar, ¿no? Disertar, claro. No dijo nada, ¿no? No hizo nada, lo único que subió a sus redes fue ni siquiera un discurso, ni siquiera un video explicando o diciendo o mencionando y hablando del proceso. Simplemente fue totalmente gris. Y el único video que subió el senador fue para decir: soy Manlio Fabio Beltrones Rivera y mi voto es en contra. No, pues gracias, senador. O sea, no necesitamos eso. Lo que necesitamos es que haga su trabajo como senador y entonces que use la tribuna para hablar. No entiendo por qué, si el proceso interno ahí no le permitió hacerlo, pero tiene muchísimos otros canales que podría haber utilizado, porque yo creo que nos lo debe al pueblo de Sonora. Yo creo que si el afán era el protagonismo, yo creo que mejor le agradezco que no haya actuado como Lili Téllez, ¿no? Yo creo que hay peleas, batallas que se deben de saber perdidas, ¿no? Creo que su postura fue firme desde el principio y ahí se quedó. Bueno, creo que el desgaste, o sea, claro que quiero el debate, sin embargo, si va a ser en un afán protagónico de hacerse notar en el Senado de la República, nomás por hacerse notar. No, porque bueno, nada más déjame decirte un punto ahí. Acabas de hablar acerca de Damián Cepeda, de que incluso siendo una oposición minoritaria, podía usar la tribuna en aras de poder convencer a sus compañeros. Creo que si alguien tiene la capacidad de convencer a sus compañeros con argumentos, es Manlio Fabio Beltrones. A mí me parece una actitud muy pasiva. En este contexto. Muy pasiva. Bueno, entonces, ¿qué tiene sentido convencer a personas en las que sí sabes que vas a tener un voto de confianza? Cuando hay apertura al debate, por supuesto, no. A ver, no tendría que convencer hasta el presidente de entrada, o sea, para ganar este debate. Este debate está perdido desde que se propuso en febrero, desde que se socializó, desde que... A ver, yo sí veo... Yo no creo que esté perdido, Alan, porque para la oposición sí. El trabajo de un senador no es para el presidente y no es para sus colegas en el Senado. Claro. El trabajo es representar a la población que representan. Manlio Fabio Beltrones en este caso representa a las y los sonorenses y a los demás de 300 votantes que tuvo en el Estado. Lo mínimo que se espera es que use la tribuna para hablar. Voto en contra. Voto en contra. No, eso, pero a lo que se refiere Sol Ángeles, ¿por qué no dar? Y que también, a ver, a lo que se refieren los dos, y entiendo así, ¿no? Que es parte de... Yo estoy de acuerdo con Sol Ángel. Yo creo que yo también hubiera esperado una disertación más a otro nivel. Yo también estoy de acuerdo contigo. ¿Qué necesidad de Lili Téllez de engancharse? Y el otro, y también, ¿qué necesidad de Fernández Noroña, los dos? La verdad, ni a quién irle, pero finalmente Lili Téllez no representa al PAN, representa al partido, ¿no? Claro. Porque no fue electa por voto popular. Manlio también. Pero también, ¿qué necesidad de Morena? Teniendo una aplanadora, claro, tienen el voto popular. ¿Cómo ganaron? Y un espectáculo así. Sí. De giradores de aprehensión, de granaderos. ¿Qué necesidad de la oposición? ¿Quién mandó o no esos manifestantes, si fueron auténticos o no? A lo que voy es, ¿qué necesidad de todo el espectáculo que vimos que parecía el México de 1970, claro, 80, para probar algo con un debate que yo hubiera esperado más de la oposición, sí, pero también del oficialismo, por supuesto, de Morena? Es que no hubo condiciones de debate, no hubo llegar debate, a aterrizar una reforma así de gran calado constitucional, así, tanto de Morena, pésimo, claro, lo escribí en mi Twitter y me sostengo, y tanto de la oposición que terminó vendiéndose también, llegar el papá del senador Miguel Ángel Yunes, argumentando que el hijo estaba enfermo y él se veía más afectado de salud. Por eso estamos como estamos, esa es la degradación política de la gente, porque la oposición no es de buena calidad tampoco, una oposición como los panistas que vendieron y todas esas transacciones, por seguro que llega el papá, kafkiano. Esto fue un reality también show a veces, o parecía el Gran Hermano, mejor que la Casa de los Famosos. Y no hay autocrítica, entonces yo sí creo que es un espectáculo de programa. Totalmente, a ver, y todavía remata Fernando Noroña, ¿le cumplimos al pueblo de México? No, le cumplimos al presidente, ¿no? Y yo creo que para ir cerrando... Para ir cerrando, nos quedamos en el canal de YouTube, nos despedimos al sistema de Radio Semejacable, nos quedamos en el sistema de Proyecto Puente, comparte esta transmisión, quédese en el canal de YouTube, se va a YouTube, le pone Proyecto Puente, suscríbase y listo. Aquí nos quedamos para culminar el análisis.
Te invitamos a continuar sintonizando la transmisión en vivo en nuestra multiplataforma, YouTube, Facebook, TuneIn y X. Alan, adelante. Hay aves que cruzan los pantanos y no se manchan, ¿no? Considerando que a Andrés Manuel López Obrador se le considera una rara avis de la política, creo que este último espectáculo salpica un poco su salida. Creo que no había necesidad. Bien pudieron presentar el próximo mes esta reforma. Creo que se hizo todo esto para darle un obsequio que no necesitaba. Sí pidió a lo mejor, pero no lo necesitaba el presidente. Tiene más del 70% de aprobación de los mexicanos. Dejó a quien quería dejar. Es decir, no había necesidad de esto que algunos califican vendetta política. Otra, híjole, va a llegar Claudia Sheinbaum pues a apagar los fuegos, le dejan el rancho ardiendo, él va a tener que recuperar esa legitimidad y ese bono democrático que había ganado hace 2 meses. Creo que es una tarea muy importante. Y a la oposición también, una reflexión, tú lo mencionabas, la describías muy bien, una oposición derrotada, una oposición de papel. Creo que desdibujada totalmente, creo que debe de buscar retomar la esencia. No de ellos, no de su ideología, de los partidos políticos, representar las causas, los intereses de la ciudadanía más que los intereses propios de sus dirigentes. Yo creo que más allá de solamente ver el tema de que se aprobó la reforma al Poder Judicial y las formas en las que se aprueba, creo que lo que estamos viviendo también, hay todo un proceso que se tiene que seguir, hay impugnaciones, que se vote, etcétera, ¿no? Todavía falta mucho tiempo para eso. También hay dudas y de repente a mí me dan la impresión de que la oposición con estos mensajes extremistas de que vamos a hacer una dictadura, creo que tampoco es justo que alarmen a la población de esa manera, porque además no solamente no están llegando a la gente con estos discursos, sino que creas alarma y entonces de pronto tienes a la comunidad internacional viendo a México como un supuesto peligro. También hay que recordar que los jueces que se van a elegir en algún momento los van a proponer otras legislaturas que no son estas, y en otras legislaturas y en otro momento puede haber otros partidos que tengan mayoría que no sea Morena y que también quien esté en el Ejecutivo tampoco sea de Morena. Dicho, también hay que tomar eso en cuenta y en cuenta de que los jueces, como viene en la propuesta, durarían nada más 6 años. Pero lo que sí creo que vemos y que es más allá de solamente la reforma es un cambio de régimen político, es un cambio, una nueva reestructuración de las fuerzas políticas, nuevas dinastías, de nuevas familias que van a estar en el poder y evidentemente como cualquier proceso de cambio, pues hay una importante resistencia. Tampoco hay que ser ciegos y sería, yo creo, irresponsable no decir que también hay muchos intereses de la oposición en el Poder Judicial y en cada uno de los espacios de poder que no están dispuestos a soltar. Y hablamos de la clase empresarial y de todas las clases que representan un poder. Por supuesto que hay resistencia al cambio y en esta resistencia no es que sean mejores los que van a llegar, espero que sí. En teoría ninguna reforma debería de ser regresiva y ahí está donde se van a verificar cada uno de los puntos de la reforma. Pero lo que es cierto es que hay un nuevo régimen político que es de izquierda. Hay una oposición totalmente desdibujada que tendría que entender, porque con un Miguel Ángel Yunes que va a votar a favor de todas las reformas y ese va a ser el comportamiento que va a tener, pues ya una vez ya no más lo que va a pasar en el Legislativo, en el Congreso de la Unión, va a ser puro trámite, y igual con los congresos locales, ¿no? Entonces, y a mí me parece que en este entendido también toma especial relevancia el debate público. Yo celebro, de verdad, ayer yo me desvelé viendo esta sesión en la Cámara de Senadores y celebro que al final de la sesión había más de 950,000 personas que vieron la sesión, ¿no? O sea, estamos hablando también de un régimen político de Morena, del presidente en específico, que realmente despertó el interés de mucha población, no te estoy diciendo el 100%, pero de mucha gente que está muy politizada y que le interesa el tema público y que cada vez estamos, no somos expertos todas las personas, a lo mejor no alcanzamos a entender, pero hay un proceso de cambio también en la sociedad en la que se está politizando y que te están interesando el tema público, lo cual yo celebro y me parece algo que debe de ser y de mejorar.
Concuerdo en parte porque, a ver, creo que lo que vimos ayer no fue realmente pues un debate, ni siquiera o algo técnico, ¿no? Creo que sí hubo atención, pero más al espectáculo que presentaron. O sea, la Casa de los Famosos, va a hacer otra vez este paralelismo, pues bueno, tiene más de 35 millones de votos cada fin de semana. Entonces, no necesariamente porque esté mucha gente a la expectativa es algo positivo. La verdad es que yo celebraría si estuvieran 1,000 personas viendo, por lo menos en redes sociales, una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, ¿no? Eso nunca lo vamos a ver. Eso nunca lo vamos a ver, o al menos son medios de comunicación. No les interesa creer. Esto les interesaba por el espectáculo que había, por los dimes y diretes, todo esto. Pero bueno, concuerdo con Sol Ángel en este último punto. Y sí, yo esperaría que Claudia Sheinbaum pues venga por lo menos con el tema de no cerrarse a escuchar estas voces, estos manifestantes, y por supuesto darle certidumbre laboral a todos esos quejosos, que sí hay un movimiento, hay que decirlo, que es verdadero, pero hay otro que se mueve bajo los intereses de la oposición. Ángel, ¿algo más ya para cerrar? Sí, bueno, yo creo que sí, que la gente sí lo estaba viendo, no nada más por el espectáculo que eso podía representar, porque no era algo que pudiéramos prever, es por la importancia que tiene esta reforma, porque tenemos un año hablando acerca de este tema y finalmente ayer se aprobó. No es cosa menor, Alan, y no es que... No, es un poder del Estado. No es que la gente quiera ver a la gente gritando en la tribuna, ¿no? Ni tampoco a Noroña, bueno, sino habría que era el tema de fondo y la trascendencia que eso tiene. Y eso va a ser... Y lo mencioné hace un momento, digo, si ahora Yunes va a votar a favor en el Senado, los trámites, nada más va a ser puro trámite lo que se ocurre. Entonces creo que lo que vamos a tener que estar viendo es que al menos la oposición tengan debates de altura, y lo mismo que haga el oficialismo es lo mínimo que le podemos pedir a las y los legisladores. Y ahí hay que reconocerle a Alito Moreno, que muchos lo criticamos, muchos dijimos el traidor o quien le dé el voto de mayoría a, no vamos a decir traidor, Moreno. No vamos a decir traidor porque no es algo con lo que yo concuerde, simplemente la persona que le dio el voto del voto de la mayoría calificada, pues no fue el PRI. El PRI, fíjense, a pesar de que Alito, otro tema que no hemos tocado, de que ahí el INE siempre le dio para atrás al proceso de reelección, al cambio estatutario del PRI, aún así no se dobló y toda la bancada del PRI votó en contra. Y dice que fue para presionarlo para que votara, ¿no? Pero no, la verdad es que era ilegítima, ¿no? Se veía que iba a perder eso. Oye, nada más para cerrar, ¿sí? Para cerrar, ahora sí, Luis Alberto, se cuestiona la entrada de Miguel Ángel Yunes al Senado de la República, partiendo plaza prácticamente, pero también hay que cuestionar los de Morena, los senadores de Morena aplaudiéndolo, saludándolo, dándole besos. La verdad es que surrealista lo que vimos. Beso de Judas, ¿no? Qué bárbaro. Es que la política mexicana sí que es surrealista. México en general, y lo de ayer fue un circo. Sí, ayer fue un circo, un reality político, pero la política existe en el mundo también, ¿eh? Ojo, claro. No se distingue mucho. Y el tema de las reformas judiciales mucho, en todo, no hay consenso en todos los países de cómo se deberían elegir a los jueces. También dicho sea de paso, no es que seamos el único país. Gracias, Ángel. Gracias, Alan. Nos vemos el próximo miércoles. Comparte esta transmisión. El próximo miércoles ya analizaremos al gobernador con lo que presente este viernes en su informe y va a estar vigente. Con permiso, comparta la transmisión. Dios lo bendiga, Dios nos bendiga. Con permiso.